Muy buenas noches a todos los presentes. Queremos darle la bienvenida desde la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Me presento, soy la licenciada Jimena Molina, coordinadora de la red Alumni Futuro. Esta noche seré la encargada de moderar este evento en el primer ciclo de conferencias internacionales UICS 2023. Para el día de hoy tendremos la ponencia de la doctora Odalis Peñate López con su tema Factores socioculturales en el desarrollo local, una alternativa a la transformación social. Pero antes vamos a dar paso a nuestro director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WICS, el ingeniero Jorge Castrillón, quien nos hablará un poco del ADN WICS y la red Alumni Futuro. Jorge Castrillón es ingeniero industrial recibido en la Universidad de Buenos Aires, quien sustenta su experticia profesional mediante su participación en más de 100 seminarios y talleres de marketing a nivel mundial. Sus primeros años de carrera transcurrieron en ventas y marketing de las principales compañías de consumo masivo de Venezuela y Argentina. Durante la primera década de su carrera profesional, transcurrió como gerente general y CEO de las principales agencias de publicidad y de empresas de comunicaciones de marketing de Argentina. Es founder y CEO de Génesis Marketing Educativo y actualmente es director de Marketing Educativo y Expansión Internacional WICS. Gracias, Jimena. Buenas noches a todos los participantes de Latinoamérica. Me toca a mí un poco introducir la génesis de nuestra universidad para poder entenderla. Quiero compartir con ustedes un video que habla sobre las problemáticas que tienen hoy los profesionales para poder enfrentar las profesiones del futuro. Así que voy a compartir la pantalla. Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS, la Universidad del Futuro. Esta necesidad de enfrentar un mundo exponencial hace que nazca WICS con este ADN. Somos una universidad que piensa la innovación como recurso inagotable, que rechaza el rol pasivo y elige ser parte de las soluciones que ayuden a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro entorno, buscando el mismo comportamiento en nuestros estudiantes. Es decir, la innovación es la base de nuestra universidad y somos hacedores, rechazamos ese rol pasivo, pero ¿en función de qué? En apoyar a resolver los problemas sociales y ambientales de nuestro planeta. Pero además decimos que desconocemos el futuro, porque hay muy pocas personas que puedan conocerlo, pero sabemos la importancia que tienen y tendrán las habilidades emergentes para poder enfrentarlos, como la creatividad, el pensamiento crítico, la gestión de lo impredecible y las habilidades no cognitivas, para desarrollar cualquier trabajo y en eso en lo que nos centramos. Dos conceptos fundamentales, habilidades emergentes para poder desarrollar cualquier trabajo en el futuro. Por eso nosotros decimos que somos una puerta al futuro. WICS somos una puerta al futuro. Tres ejes fundamentales. El primero, WICS es una universidad innovadora y disruptiva. Somos una comunidad incluyente. Junto a nuestros estudiantes creamos una comunidad vibrante e inclusiva, una comunidad de hacedores. El segundo eje, WICS es una universidad human-centric. Buscamos la universidad sea el espacio propicio para comunicarte con otros seres humanos, investigar la realidad y crear soluciones a problemas o retos por pequeños o grandes que sean. Y tercero, WICS, la innovación como recurso infinito. Para nosotros la innovación es el resultado de combinar los recursos digitales y una educación holística para mejorar la vida de las personas. No más clases aburridas en que los alumnos escuchan pero no aprenden. Esta es la base de nuestra universidad, una universidad descentralizada y autónoma, ¿sí? Que además tiene una
Red Alumni, que participan todos aquellos alumnos y exalumnos de las universidades aliadas, en esta panel o portfolio de programas, como en este caso el que estamos en este momento, el ciclo de conferencias internacionales, las masterclass, que son conversatorios, los pensadores del futuro, donde invitamos a futurólogos a poder visualizar lo que se viene, generamos un censo de empleabilidad, generamos lo que nosotros denominamos el acto de bienvenida, donde invitamos a las familias y además las Olimpiadas Trivial Game para ellos, el programa Compañeros, donde incentivamos el encuentro virtual o físico entre los compañeros de un programa determinado. Tenemos una bolsa de trabajo, una alianza con LinkedIn. Tenemos también otro programa que es la cápsula del tiempo, donde es un taller de mapa de sueños para poder soñar con tu familia y poder poner estos objetivos que quieres lograr a 5 años. Todos los años haremos un networking internacional, digamos, incentivamos esta red de networking internacional para que ustedes puedan poder presentar sus proyectos, encontrar inversores, encontrar socios, y el programa Yo como Marca, que es un campus de entrenamiento en las habilidades emergentes, un campus que dura 2 meses y prácticamente es un entrenamiento para enfrentar el futuro. Así que esto es lo que es Wix, y lo dejo en manos ahora de Jimena para que ya pueda dar paso a la ponencia. Muchas gracias por sus palabras, querido ingeniero. A continuación le dejo el número de la directora comercial, la licenciada Brenda Paz, para ver si tienen algunas consultas o dudas sobre la universidad. Ella podrá responderles en línea. Bien, antes de continuar, quisiera comentarles al público presente que tendremos un sector de ronda de preguntas al finalizar la ponencia, así que no duden en escribirnos a nuestro chat privado. Seguidamente presentaremos un poco de la carrera profesional de nuestra panelista el día de hoy, la doctora Odalis Peñate López. Doctora Odalis Peñate López, doctora en Ciencias Económicas. Su carrera se inicia como profesora titular en universidades cubanas. Es presidenta del Consejo Científico de la Asociación de Economistas y Contadores de Cuba. Es miembro de la Junta Nacional de Acreditación de Maestrías y Doctorados de Cuba. A partir del 2017 toma el cargo de directora de posgrado de la Universidad de Aquino, además de desarrollarse como docente titular en la Universidad EMI, Escuela Militar de Ingeniería de Bolivia. Fue coordinadora de investigación en la Universidad Gabriel René Moreno de Bolivia. Hoy ocupa el cargo de coordinadora de investigación de la Universidad de Investigación e Innovación de México, UICS. Muy bien, ahora le doy paso a la doctora Odalis Peñate López con su tema Factores socioculturales en el desarrollo local, una alternativa a la transformación social. Adelante, doctora, por favor. Buenas noches. Muchas gracias, Jimena. Muchas gracias por la presentación. Agradecida por la oportunidad de poder compartir con todos los presentes algunas ideas esenciales sobre el papel de los factores socioculturales en el desarrollo local y su incidencia en la transformación social. Estamos abiertos a nuevas experiencias y sobre todo a puntualizar la necesidad de la transformación social. Se presenta a escala mundial un incremento significativo de los estudios regionales, de los estudios locales y sobre todo como consecuencia de esto se presentan metodologías, se presentan apoyos de gobiernos, de organizaciones no gubernamentales, de organismos internacionales para sustentar políticas de desarrollo local, políticas socioculturales que puedan favorecer la transformación social en las condiciones en las que estamos viviendo. A partir de la década del 80 del siglo pasado, se replanteó el problema de desarrollo local como una alternativa viable a la política neoliberal existente en diferentes regiones, en diferentes países, y de igual forma se establecieron
dentro de la teoría económica posturas relacionadas con el desarrollo local y territorial, sobre todo desde el área económica. Hoy nos damos cuenta de cómo la incidencia de los factores socioculturales en el desarrollo local es un factor, es un elemento clave para lograr la transformación social. La incidencia de estos factores, por supuesto, comienza a encauzarse en lo cultural y se hace mucho más amplio. ¿Qué sucede? Que nosotros desde el punto de vista económico, sobre todo tratamos de comprender la cultura como un valor artístico, como un valor literario. Y nos quedamos ahí, donde desde la consideración de la academia nos damos cuenta de la necesidad de comprender la importancia de los factores socioculturales que después vamos a ir mencionando. ¿Dónde encontramos la cuna de estos estudios, de estas investigaciones sobre desarrollo local? En Europa. En Europa se han desarrollado varias experiencias de desarrollo local y de el desarrollo de los factores socioculturales dentro de las políticas de desarrollo local, caracterizado por la fuerte municipalidad que existe en estos espacios, ¿no? Donde se le trata de dar una primacía a los gobiernos municipales, teniendo en cuenta las condiciones histórico-concretas de estos países, sí pueden incidir positivamente en lo que hoy serían los destinos económicos, educativos, sociales, y también desde el punto de vista, desde el punto de vista puramente económico, en las inversiones, en la transformación de la cultura organizacional en el sector empresarial, en la asistencia social como resultado de esa vinculación que debe existir entre política económica, mecanismo económico, estrategia económica. Todo eso vinculado a estrategias, ambientales que son sustentadas en nuestros países también. Nos damos cuenta que el desarrollo local en Europa sobre todo trata de proteger la injerencia y el control de políticas gubernamentales desde lo central. Y por supuesto están promoviendo una gestión territorial, una gestión local, dando espacio a la flexibilidad, a la competitividad para enfrentarse a los retos que hoy impone la globalización. Y vamos a hablar un poco más adelante de lo que es la globalización, que a veces nos deja con muchas interrogantes y sin embargo lo estamos manejando constantemente dentro de cualquier espacio, no solo académico. Para este propósito, en Europa, que es el punto de referencia que tenemos para poder repensar el desarrollo local en nuestros países, en el mundo subdesarrollado, en el espacio latinoamericano, trata de sostener la idea del desarrollar recursos humanos, potencial humano, saludable, preparado y sobre todo actualizado con las tecnologías de la comunicación, de las tecnologías en el área productiva y las tecnologías en los diferentes ámbitos del saber. ¿Para qué? Para poder adaptarnos a las concepciones que exige y que demanda la sociedad actual. En América Latina, las implicaciones son diferentes. Nos encontramos con recetas neoliberales a ultranza, donde se minimaliza el papel del Estado, con esa corriente, con esa regulación de las esferas en lo meso y en lo micro, donde la privatización es un referente para poder comentar lo que significa la política neoliberal, donde la flexibilización del mercado de trabajo se hace un poco dependiente de las inversiones que realicen los propietarios privados, la apertura al capital extranjero, y esto un poco nos lleva a una
a un desarrollo comercial indiscriminado y junto a estos fenómenos también nos encontramos con procesos de corrupción, de inestabilidad política que generan esta desigualdad al interior de los países y, por supuesto, la marginación de los países más atrasados. En este contexto es que hablamos de desarrollo local, del esfuerzo que tienen que hacer nuestros estados para poder dar una alternativa a la situación existente para que nuestros gobiernos se adapten a la globalización en las diferentes manifestaciones y obliga de alguna manera a repensar el papel del territorio, el papel de ese espacio local en el cual estamos y que necesitamos transformar. Sin embargo, las características de las regiones a veces son muy diferentes y no podemos establecer una política igualitaria, homogénea para todos nuestros países porque tienen características muy diferentes, como les menciono, pero también dentro de los mismos países nos encontramos con características que diferencian un territorio de otro, una localidad de otro. Hablamos de mercados incompletos, de poca solvencia, de bajos niveles de vida, de una baja calificación instructiva, de la desarticulación de las cadenas productivas, de estos espacios donde la negociación entre los gobiernos y los empresarios a veces se vuelve un poco tensa, pero sí existe la voluntad en su gran mayoría de transformar la realidad social, de responder a lo que hoy se requiere en el escenario de nuestros países. Se centra fundamentalmente esto en qué pensar sobre cómo rescatar los factores socioculturales en el desarrollo local. Pero antes de eso debemos conocer qué es la globalización y qué valor cognitivo, metodológico, práctico tiene los factores socioculturales para potenciar el desarrollo local en el proceso de transformación social. Estamos hablando que en los últimos 20 años la cultura ha desempeñado un papel muy importante en las economías nacionales y también ha tenido una influencia positiva en el sector productivo. Por tanto, las actividades, las industrias culturales hoy impulsan el crecimiento en nuestros países. La cultura se ha convertido en un recurso económico de gran magnitud para nuestros pueblos y vamos a entenderlo mejor cuando comprendamos cuáles son estos factores socioculturales y cómo se puede contribuir a la diversificación de nuestras economías nacionales, generando ingresos, creando empleo, y ahí está ese valor cognitivo, metodológico y práctico de los factores socioculturales, donde es necesario destacar la diversidad, la solidez de trabajar estos factores en cualquier entorno de un país para poner a relieve la necesidad, como decía el ingeniero Castillón, de la creatividad, del espíritu de innovación, de nuestras capacidades, de nuestras competencias y de la generación de externalidades positivas en el plano social, en el plano educativo, en el plano cultural, transformando, garantizando la realidad, la transformación social que tanto se exige. Estamos hablando de aspectos que son necesarios para poder avanzar. Hablamos del poder cognitivo, por tanto, se impone conocer qué significa para nuestros pueblos el desarrollo local. Pero existen muchísimas concepciones de desarrollo local, varios autores que trabajan la temática y que aún no han consensuado conceptos acabados. ¿Por qué? Porque es algo que constantemente estamos nutriendo, estamos desarrollando, estamos sobre la base de esta teoría que se está consolidando. Estamos sobre la base de esa práctica generando nuevas ideas, nuevos preceptos teóricos que fundamentan
el valor de el desarrollo local, y dentro del desarrollo local el aprovechamiento de estos recursos, de estos factores socioculturales. Desde el punto de vista metodológico nos aporta una guía de cómo elaborar, por ejemplo, una agenda pública para el desarrollo local, de cómo elaborar un plan de desarrollo local, aspectos que a veces distan de lo que realmente se requiere, se necesita, se demanda en nuestra sociedad. Por tanto, el estudiar el papel de los factores socioculturales en el proceso de desarrollo local se impone hoy en nuestra realidad. ¿Qué sucede cuando hablamos de globalización? Bueno, la globalización la escuchamos siempre como parte de un discurso y la vamos incluyendo en nuestro quehacer diario, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un fenómeno que se basa en el aumento continuo de esta interconexión que existe entre todos los países desde el punto de vista económico, político, social, tecnológico. El uso de este término se utiliza con mayor fuerza desde los años 80 del siglo pasado, es decir, desde que los adelantos tecnológicos facilitan, aceleran las transacciones internacionales, comerciales, financieras. Hay algunas instituciones a nivel internacional que son defensores y otros retractores. Por ejemplo, podemos mencionar el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, y son instituciones, son organismos que realmente se muestran a favor de este proceso de globalización, si lo pensamos desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista económico. La globalización es un proceso bastante complejo. Y hoy hablamos de globalización y nos damos cuenta de cómo en este quehacer estamos llevándolo a todos los sectores de la vida de un país, a lo cultural, a lo moral, a lo social, a lo ético. Entonces, la globalización facilita el acceso a un mayor número de bienes y servicios, acelera el proceso de aprendizaje e investigación, y aquí quiero hacer un alto. El alto está en cómo nosotros podemos potenciar el proceso de aprendizaje e investigación. Y es uno de los grandes retos que tiene la educación en la actualidad, que es uno de los factores socioculturales. Y es precisamente cómo tenemos acceso de forma rápida a los últimos artículos sobre un tema específico, al intercambio entre profesionales, a la movilidad de profesionales a través de no solo la movilidad presencial, sino a través de las redes, a través de las redes académicas, y eso ayuda a que potenciemos el aprendizaje de diferentes áreas del conocimiento, pero sobre todo también desarrollemos investigaciones que respondan a las necesidades y a las demandas de nuestros países. Se sustenta la globalización en las nuevas tecnologías, en el acceso a Internet, permite combinar culturas de diferentes países o áreas geográficas, y aquí nos encontramos, bueno, esto es positivo. ¿Hasta dónde es positivo? ¿Hasta dónde no es positivo? Porque nos damos cuenta que hay escenarios donde se imponen culturas ajenas al país, donde la hegemonía cultural de los países desarrollados se manifiesta abiertamente. Digamos, en la moda, es algo que nosotros en el consumo de determinados alimentos, en la consulta de determinados artículos que fundamentalmente están en inglés. Entonces, esa combinación de culturas a veces también tiene algunos aspectos negativos, pero no es una limitante para poder desarrollar, para poder potenciar los factores socioculturales en estos escenarios locales. Potencia la movilidad de personas, fomenta la especialización en algunas dimensiones como la económica.
se evoluciona constantemente en la dinámica de asuntos ambientales. Sabemos que a diferencia de lo que ocurre en otros escenarios, el problema ambiental es trabajado de forma internacional. Existen movimientos sociales que uno de los que más se consulta y así surge la CEPAL. ¿Por qué? Porque defiende la globalización, como en este caso la globalización de valores que lo entienden como esa extensión gradual de principios éticos comunes, cuyas manifestaciones significativas son las que declaran los derechos humanos en su doble dimensión de derechos civiles, de derechos políticos y de derechos económicos, sociales y culturales. Las declaraciones de las cumbres mundiales, que también rescata la necesidad de este proceso de internacionalización a escala global y muy especialmente la Declaración del Milenio, que un poco rompe con estas vendas que teníamos sobre qué efectos negativos tiene la globalización. Realmente se ha visto una cierta tendencia a la lucha por la identidad de los pueblos, por las manifestaciones sociales. Sin embargo, hoy estamos en función de aprovechar al máximo todo lo que este proceso de internacionalización nos brinde para poder transformar nuestra realidad. Estamos constantemente observando cambios desde el punto de vista político, cambios en las políticas públicas de nuestros países. Hay una tendencia al logro de autonomía en los gobiernos municipales y un poco esto da la oportunidad para el progreso de nuestros pueblos y para el progreso de este desarrollo local del cual tanto hablamos y a veces cuesta. ¿Por qué? Porque la propia limitante muchas veces la tenemos dentro de nuestros países al no tener una adecuada relación centralización-descentralización que limita la autonomía de los gobiernos municipales y siempre un poco deja la prudencia y la responsabilidad con que deben trabajar los gobiernos municipales a la conveniencia de esa centralización excesiva en algunos casos. Estamos frente a espacios donde tenemos que tratar de relacionar, tratar de un poco disminuir esos bajos niveles de ingreso, esas diferencias territoriales que tiene el individuo. ¿Por qué? Porque mientras más bajo es el nivel de vida, menor nivel cultural, científico, menor desarrollo, menores ingresos, menos eficiente es la utilización del tiempo libre, lo cual conduce a toda una serie de males sociales que también azotan nuestros países. Por tanto, estamos con políticas de desarrollo local y con el rescate de estos factores socioculturales, obligando un poco al ser humano a superarse, a estudiar, a también a realizarse desde el punto de vista espiritual, desarrollando la cultura, teatros, desarrollando el cine. No es un problema que todo el tiempo se comente, pero sí es un micromedio que tenemos que un poco ayudar a mejorar. Hoy en nuestros espacios nos damos cuenta de cómo existe un consenso científico de la insuficiente comprensión que existe en rescatar los factores socioculturales en los procesos de desarrollo local y de implementar políticas que realmente estén al servicio público para aumentar la calidad de vida de los ciudadanos. Hoy estamos frente a espacios donde nos quedamos un poco, digamos, sorprendidos por
por la concepción que se tiene. ¿Qué sucede? Cuando comenzamos a lidiar con estos procesos, nos damos cuenta de cómo el desarrollo lo hemos visto en diferentes momentos de la siguiente manera. Y es precisamente y es precisamente un momento de repensar qué hemos estudiado, qué hemos visto hasta el momento. Miren, cuando hablamos de desarrollo local, cuando hablamos de desarrollo humano, cuando hablamos de desarrollo sostenible y un poco en algunos momentos ustedes ya han intercambiado y han conocido sobre este tema porque es algo que nos preocupa a todos. Es algo que desde finales de la década del 80, como les comentaba, del siglo pasado, se publicaron importantes artículos, se comenzaron a publicar informes que apuntaban hacia estos nuevos conceptos de desarrollo. La visión convencional del tema comienza a cambiar de forma tal que se puede apreciar una renovación en el análisis de los mismos. Los enfoques se comienzan a apreciar más allá del crecimiento económico, analizándolo desde una perspectiva más humana, tomando uno de los aspectos que hoy está presente en cada acción de en todos los países, que es el medio ambiente, analizando la necesidad para la subsistencia del planeta. Sin embargo, en esta dinámica aparecen estos nuevos conceptos, concepto de desarrollo humano, y antes de hablar de desarrollo humano, hay eventos que marcan historia. En 1987, la UNICEF publicó un documento llamado Ajuste con Rostro Humano. En 1990, el Banco Mundial dedicó el informe a la pobreza. La CEPAL publicó su estudio a Transformación Productiva con Equidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo emitió su primer informe sobre desarrollo humano. Se realizó en el 95 la primera Cumbre Mundial para el Desarrollo Social. Son eventos que marcan historia para que actualmente tengamos una perspectiva diferente de cómo vamos a transformar nuestra realidad, de cómo vamos a rescatar los factores socioculturales en función del desarrollo local. El desarrollo humano, como les comentaba, tiene su origen en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y aparece por primera vez publicado en 1990. Hace énfasis en una serie de dimensiones no económicas del desarrollo, está reconociendo de hecho la importancia de la implementación de políticas de desarrollo social, y con ello se aparta un poco de esas consideraciones que asumieron que el desarrollo social sería una consecuencia del crecimiento económico. Ya el desarrollo sostenible, como otra de las visiones sobre desarrollo, nos da una nueva concepción del desarrollo y se considera como la más respetada a nivel internacional, ya que integra en un solo concepto la dimensión económica, la dimensión social, la dimensión ambiental, examina un poco la dimensión global del desarrollo, destaca la equidad que debe existir entre las distintas generaciones, ve los problemas ambientales tanto de los países desarrollados como los de los países subdesarrollados y analiza todos los recursos renovables como los no renovables. El desarrollo social es el nuevo concepto propuesto por la UNESCO que proponía integrar en el concepto de desarrollo las tres principales problemas que azotaban a la humanidad: la pobreza, la desocupación y la marginación. Y eso hace que tengamos una visión diferente. Tanto es así que en ese andar estamos claros de cómo nosotros un poco estamos
tratando de actualizar cada aspecto que trabajamos siguiendo la lógica del informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación, publicado por la UNESCO en el 2022, donde todo contrato social debe basarse en principios generales que sustenten los derechos humanos, la inclusión y equidad, la cooperación y solidaridad, así como la responsabilidad colectiva e interconexión, y regirse por dos principios fundamentales: garantizar el derecho a una educación de calidad a lo largo de la vida, el derecho a la educación, tal como se establece en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y sigue siendo una preocupación para la educación. También debe ampliarse, contemplando ya la educación a lo largo de toda la vida, donde la transformación es fundamental, donde el derecho a la información, a la cultura, a la ciencia, es de obligatoriedad para poder contribuir a ese conocimiento común que tenemos acumulado de generación en generación y que se transforma continuamente. Por eso es tan importante que un poco estemos al tanto de qué queremos hacer, de cómo nosotros como profesionales del área tenemos que estar pendientes de qué implica pensar en nuestros pequeños espacios. Y comentando sobre esto, nos damos cuenta de que el desarrollo local hoy impone, desde nuestro punto de vista, una atención diferenciada. ¿Por qué? Porque comienza a ser una preocupación a partir de la crisis que nos produjo la pandemia, y cómo en nuestros países lo vemos vinculado sobre todo a las agendas públicas, vinculadas a la administración pública. Y dentro de esos, el rescate un poco a la transformación social. ¿Por qué? Porque el desarrollo local se presenta como uno de los modelos de desarrollo alternativo, y sobre todo porque es parte de este proceso globalizador donde se revaloriza lo local, donde se potencializa lo local y donde el protagonismo está en esos procesos sociales, económicos, culturales y políticos que caracterizan el mundo actual. Se hace entonces necesario abordar las diferentes concepciones acerca del desarrollo local encaminadas a potenciarlo, ¿no? Es un proceso de crecimiento, es un proceso de cambio estructural. ¿Y qué significa? Tenemos que pensar en una economía de ciudad, en una economía de municipio, en una economía de región, en el que se puedan identificar al menos tres dimensiones: una económica caracterizada precisamente por la situación, por la utilización eficiente de los recursos productivos. Cuando hablamos, a veces no valoramos los recursos naturales que tenemos, y ahí está, por algunos autores, la diferencia entre los países desarrollados y subdesarrollados. Nuestra competitividad es comparativa. ¿Por qué? Porque tenemos esos recursos naturales que listos para explotarlo, pero no sobre la base de esa acción económica primaria de exportación de materia prima, sino de desarrollar de forma eficiente, de comprometer a los actores fundamentales a transformar esa realidad económica, esos recursos naturales que tenemos a la mano. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión sociocultural, en la que se contemplan un sistema de relaciones económicas, sociales, donde las instituciones locales juegan un papel fundamental. Me estoy refiriendo a los gobiernos municipales, pero me estoy refiriendo a las instituciones educativas, me estoy refiriendo a esas instituciones que muchas veces
se convierten en instituciones económicas, porque ¿dónde están las raíces de esas instituciones? En las propias tradiciones, en esos hacedores de actividades económicas que se han ido creando, se han ido, disculpen, pasando de generación en generación. Y por otro lado, me disculpan, por otro lado tenemos la dimensión política administrativa en la cual las políticas están direccionadas al desarrollo sostenible. En las características principales del desarrollo local, ¿cómo las podemos resumir? El desarrollo local como un proceso. Son muchas fases sucesivas en un fenómeno y van incluyendo metodologías, teorías, van creando todo un escenario cíclico donde estamos retroalimentando constantemente las políticas que puedan contribuir al desarrollo local. Hay varios autores que trabajan esta temática: Vázquez Barquero, Di Prieto, Díaz Argüeta y otros que vamos a ir mencionando. El desarrollo local, ¿qué cosa es también? Generador de crecimiento económico local. Y aquí sí estamos partiendo de esos fundamentos establecidos por la vieja escuela, donde asocian desarrollo con crecimiento. Y solo lo ven desde ese punto de vista. Aquí también aporta Vázquez Barquero sobre esta temática y sobre la necesidad de verlo como crecimiento económico local, donde lo ven asociado a crecimiento de empleo, ese remarcado, esa remarcada intencionalidad a los ingresos. Sí es cierto que el desarrollo local finalmente tiene que generar crecimiento económico, pero no lo podemos limitar solo a eso. Sucede que el propio desarrollo local implica, el propio desarrollo económico local implica que se desarrollen instituciones culturales, que se desarrollen instituciones educativas. Señores, ¿qué papel juega hoy la educación en nuestros países? ¿Cómo estamos abiertos a emprender rápidamente aventuras de superación profesional? Porque se ha convertido en una necesidad. ¿Pero una necesidad para qué? Para transformar nuestra realidad. Entonces, así hay que ver el desarrollo local. Otro de los aspectos que lo caracteriza es que es un generador de cambio estructural en la dinámica económica local. ¿Por qué? Porque al ponerse en marcha los procesos de desarrollo local, cambia la dinámica y la estructura económica a largo plazo. ¿Cómo lo vemos? En esa transformación sistemática del entorno. Y lo podemos apreciar como consecuencia de lo que sucedió con la pandemia. En muchos países la virtualidad era algo así, alejado. Sin embargo, la transformación fue rápida. Tuvimos que subirnos al tren de la virtualidad y se ha convertido en algo cada vez más interesante y más enriquecedor para todos los seres humanos. Por tanto, estamos contribuyendo a la transformación social. Otro de los aspectos que caracteriza el desarrollo local es la participación e interacción de actores locales. Tenemos que saber vincular lo público con lo privado. Es algo que a veces rechazamos, pero lo público con lo privado ayuda a contemplar qué hacer, qué crear, qué consolidar en ese tejido institucional que permita impulsar el desarrollo en su sentido amplio. Es el conjunto de esas relaciones que de alguna manera se tienen que entrelazar para poder lograr esas relaciones cooperativas entre empresarios, entre centros educativos, entre gobierno local y así también las posibilidades
de utilizar eficientemente el potencial endógeno, el potencial exógeno. Hay algo importante que dentro del desarrollo local tenemos que repensar. La teoría de la localización. Muchas veces disponemos de recursos en nuestro terruño y no lo explotamos, lo importamos. Entonces es algo que hay que pensar para poder contribuir a esta transformación. Ahí juega un papel fundamental uno de los factores socioculturales que vamos a manejar, que es la educación. La incorporación de los actores locales, tanto al sector público como privado, se convierte hoy en un pacto obligatorio para lograr el desarrollo de nuestros territorios. Entonces, nos damos cuenta de cómo dentro de la teoría del desarrollo local, otra cosa que caracteriza es cómo aprovechamos nuestros recursos locales, hasta dónde contamos con condiciones naturales, productivas, sociales, que no optimizamos, que no explotamos, que no catalizamos para poder propiciar el desarrollo. Otro de los aspectos que sí la academia trabaja con mucha fuerza es la calidad de vida. ¿Cómo mejoramos la calidad de vida? No solo podemos centrar el desarrollo local, vuelvo y repito, en el aspecto económico, también en mejorar la calidad de vida, el bienestar de los habitantes del territorio donde se llevan a cabo estos procesos y por supuesto sugiere la teoría del desarrollo local que el potencial humano cada vez se cultive más. Hablamos, de hecho, nosotros consideramos en algunos escenarios que hablar de recursos humanos es un poco chocante cuando lo que queremos es potencial. Tenemos potencial humano, son seres humanos, entonces no podemos tratarlo como un objeto material y deben, sobre todo, estar encaminados a transformar el sistema productivo local, el aumento de los niveles de empleo, el aumento de salario, y todo esto contribuye a generar un ambiente muy favorable, un ambiente para el desarrollo de todos los seres humanos en cualquier escenario. Por tanto, no podemos olvidarnos de este aspecto. ¿Qué sucede? Que se trata, cuando hablamos del territorio, se trata de esos espacios, hablamos de lo local, de esos espacios delimitados geográficamente en base a una organización política y administrativa y que comparte características naturales, sociales, culturales, donde se desarrollan precisamente relaciones sociales, relaciones productivas, y es lo que el ser humano disfruta. Por tanto, no podemos olvidarnos de estos señores. Para poder comprender cuáles son los principales factores socioculturales, debemos entonces repensar qué es el desarrollo local, cuáles son algunos de los aspectos que lo caracterizan, cómo podemos aprovechar los recursos exógenos, los recursos endógenos, cómo podemos vincularnos con lo externo, con el sector externo, cómo podemos finalmente propiciar el desarrollo como ese cambio estructural. Y ahí nos ubicamos en estos factores socioculturales que contemplamos en el desarrollo local. Un aspecto que es clave dentro del desarrollo local, un factor sociocultural, la identidad cultural. La identidad cultural de la localidad puede influir en la capacidad de desarrollarse localmente. Si una comunidad tiene una fuerte identidad cultural, se enorgullece de sus tradiciones, de sus costumbres, puede utilizar esos recursos para fomentar el turismo, para fomentar el desarrollo económico. Estamos hablando que dentro de lo cultural, ¿cuáles son las manifestaciones culturales? ¿Cuáles son las fiestas populares? ¿Cuáles son los trajes típicos? ¿Cómo desarrollamos el arte culinario de nuestros espacios locales? Es necesario que desarrollemos la identidad cultural. Eso nos obliga a darnos cuenta de que la identidad cultural genera un sentido
sentido de pertenencia. Va a limitar en cierta medida este éxodo a las ciudades. Estamos hablando de cuántos ingenieros formamos en nuestros territorios, en nuestras localidades, que se quedan después en las ciudades, cuántos maestros formamos que se van a las ciudades. Entonces, tenemos que lograr ese sentido de pertenencia para poder emprender en nuestros espacios. Y solo es a través del rescate de la identidad cultural como uno de los factores socioculturales a contemplar para el desarrollo local. Otro de los factores socioculturales es la educación. La educación, que es un factor clave en el desarrollo local, donde tener acceso a una educación de calidad permite mejorar la capacidad para generar ingresos, para crear empleo. Hay algo importante que muchas veces no comprendemos, y es precisamente cómo dentro del factor educacional se tienen que tener en cuenta algunos indicadores. ¿Cuál es el grado de escolaridad promedio de la población del territorio en los diferentes niveles de enseñanza? ¿Qué papel desempeña la universidad en el desarrollo de la localidad? ¿Existen centros de investigación que potencian el desarrollo económico local? ¿Cuál es el estado de las instalaciones educacionales en el territorio? ¿Qué cantidad de doctores en ciencia tenemos en el territorio? ¿Qué cantidad de graduados universitarios por habitante? ¿Cuál es el grado de permanencia de los graduados universitarios en el territorio? Son aspectos que son indicadores que nos va a permitir medir hasta dónde estos factores socioculturales, en este caso la educación, contribuye al desarrollo de la localidad. Si tenemos más profesionales, más posibilidades de emprender, de generar negocios prósperos, de desarrollar pequeñas y medianas empresas, son aspectos que sí hay que contemplar. Igual que, como les decía, con la identidad cultural. ¿Cuántas bibliotecas tenemos? ¿Cuántos museos? ¿Cuántos centros de superación cultural tenemos en nuestros territorios? ¿Hasta dónde la articulación de los elementos claves para potenciar el desarrollo local lo contemplamos en las políticas de desarrollo local? Es algo que de alguna manera nosotros estamos obligados a repensar. Hay aspectos que un poco tenemos que volver a pensar una y otra vez para poder desarrollarlo. Y estamos hablando de cómo nosotros en este andar nos damos cuenta de hasta dónde nuestros espacios nos ayudan a avanzar. ¿Cuáles son los valores y normas sociales? ¿Hasta dónde puede afectar la capacidad de desarrollarse localmente, el tener una creencia? Donde tenemos solidaridad, cooperación, puede ser más fácil cuando trabajamos con estos valores para lograr desarrollo local. La infraestructura, que de alguna manera se manifiesta en lo cultural, en lo educacional. La infraestructura es un factor importante para el desarrollo local. ¿Por qué? Porque tenemos que lograr que nuestras comunidades, nuestras localidades tengan carreteras adecuadas, puentes, hospitales, escuelas, que puedan atraer al inversionista, que puedan atraer al turismo, que puedan atraer a los pobladores a permanecer en este espacio. La participación ciudadana, cómo la participación se ha convertido en un elemento clave para el desarrollo local. Si los miembros de la comunidad, un poco, o de la localidad, no se sienten en parte de estos proyectos, un poco se distancian de lo que significa hoy el desarrollo local. Es necesario que estemos atentos a eso. Y voy a compartir un video corto sobre la participación ciudadana por el impacto que tiene para el resto de los factores, socioculturales en el desarrollo local. Y comparto
Con ustedes, señores. Hoy hablaremos de la participación ciudadana para el desarrollo local. La participación ciudadana es el derecho y la oportunidad que tienen las personas de manifestar sus intereses y demandas de manera activa y responsable a los gobiernos locales, regionales y nacionales. La participación ciudadana tiene como finalidad influir en la formulación y toma de decisiones gubernamentales en los diferentes niveles, nacional, regional o local, contribuyendo de esta manera a mejorar la gestión pública y la calidad de vida de la población. La participación ciudadana puede ser individual o colectiva. La participación individual es la que realiza un ciudadano a cuenta personal, emitiendo su voto, apoyando una propuesta de las autoridades o haciendo algún reclamo. La participación colectiva es la que se realiza a través de las organizaciones sociales, los sindicatos, los partidos políticos, las asociaciones de vecinos, las ADESCOs y otros tipos de organización. Estas agrupaciones hacen posible la canalización de propuestas conjuntas y articuladas. Existen varios mecanismos que le permiten a las personas participar en la vida democrática, de manera individual o colectiva, tanto en los asuntos públicos y de gobierno, así como controlar a través de la vigilancia ciudadana el trabajo de las autoridades locales y nacionales. Algunos mecanismos de participación ciudadana más comunes son: el acceso a la información, para que las personas puedan emitir opinión o tomar decisiones en forma consciente y responsable. La Contraloría Ciudadana, como mecanismo que permite la supervisión de la ciudadanía sobre la asignación y manejo que realiza el gobierno local o central de los recursos públicos. Los cabildos abiertos, que se realizan para informar públicamente de la gestión municipal y recoger la opinión y recomendaciones ciudadanas sobre el trabajo realizado. Los foros consultivos o sectoriales, que son convocados por el gobierno municipal o nacional con el propósito de consultar políticas o medidas relacionados con un sector determinado. Los programas de radio o de televisión con teléfono abierto, donde el gobierno municipal o nacional presenta a la audiencia y teleaudiencia su visión sobre diferentes problemas locales y recibe sus preguntas, opiniones y sugerencias. La consulta vecinal, que sirve para que los habitantes del municipio puedan emitir sus opiniones y formular propuestas para la solución de problemas o necesidades que aquejan a sus comunidades. El plebiscito, que es un instrumento a través del cual el gobierno municipal o nacional consulta a los ciudadanos sobre un asunto determinado para que expresen su aprobación o rechazo por medio de votación secreta. Las sesiones públicas del Consejo Municipal, que es un espacio para que la ciudadanía pueda presenciar las formas de sesionar y proceder de estos actores y conocer decisiones estratégicas. Los buzones de sugerencias, que son instalados en las instituciones públicas para que la ciudadanía pueda hacer llegar críticas, observaciones y sugerencias. Existen otros mecanismos para fomentar la participación ciudadana, cuya implementación depende de la apertura e interés que tengan las instituciones de gobierno local o nacional para compartir las responsabilidades al tomar decisiones e implementar acciones que tendrán impacto en la población. La participación ciudadana activa propicia la gobernabilidad democrática y es clave para que un municipio, una región o un país sea próspero, con justicia, paz y armonía. Debemos tomar en cuenta que la participación ciudadana es respetar las opiniones de los demás y ejercer nuestros derechos y obligaciones adecuadamente, porque si todos hacemos bien las cosas, estamos más organizados y llegamos a más acuerdos para avanzar en el desarrollo local, territorial y nacional. Bien, como pudieron apreciar en este corto video, la participación ciudadana es un elemento muy importante para lograr el desarrollo de nuestras localidades. Estamos hablando de hasta dónde nosotros como protagonistas de cambio tenemos que incorporar en nuestra cultura la necesidad de ser tomados en cuenta, la necesidad de poder aportar con ideas transformadoras. Y eso nos obliga a
cuidar de qué estamos haciendo. Otro de los factores muy importantes, de los factores socioculturales muy importantes para el desarrollo local, es precisamente el factor histórico. Se parte de las historias, de las características históricas de la localidad, las cuales se precisan en la caracterización de municipios, en ese sentido de pertenencia del que les hablo, en cómo se va acumulando esa identidad histórica de la misma, de cómo se puede potenciar, la enseñanza de la historia del local en los diferentes planes de estudio. Eso contribuye como tal a la transformación. Y es algo que nosotros no podemos olvidar. Siempre que hablamos de las localidades, siempre que hablamos precisamente del desarrollo de las localidades, nos viene a la mente la historia. ¿Por qué la historia? Y hoy tenemos que rescatar eso. Tenemos que pensar en cómo la historia nos ayuda a recordar todo lo que se ha hecho. El acceso a recursos naturales, con cuáles contamos, con cuáles no. El capital social, el potencial social, se refiere también a estas redes sociales, a las relaciones entre las personas, al alto nivel de trabajo colaborativo que de alguna u otra manera se trabaja. Sin embargo, ¿dónde hoy podemos apreciar esto? En los objetivos del desarrollo sostenible, y no voy a profundizar en cada uno de ellos, porque ya lo han trabajado y estoy segura que lo han leído. El primero, el fin de la pobreza. Segundo, hambre cero. Desde esta perspectiva, se convierten en estos desafíos que necesitamos interiorizar para poder transformar, para poder ver nuestra realidad, salud, bienestar, educación, calidad, igualdad de género. Y aquí quiero mencionar algo: igualdad de género, no feminismo, porque las localidades quieren igualdad de género. Agua limpia, saneamiento, energía asequible, energía asequible y no contaminante, trabajo decente y crecimiento económico, industria, innovación, infraestructura, reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo, acción para el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, paz, justicia instituciones sólidas y alianzas para lograr los objetivos. Por tanto, estamos en un mundo de creciente complejidad, incertidumbre, precariedad, pero también de desarrollo científico, tecnológico, sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos llamados a esa transformación. Estamos frente a esta frase tan interesante que tengo para cerrar, y es: la cultura de una nación reside en los corazones y el alma de su gente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su excelente ponencia. Tenemos algunas preguntas del público que le voy a hacer en estos momentos y le agradecería su respuesta. La primera es: ¿qué papel desempeña la educación como uno de los factores socioculturales en la transformación social? Bien, si pensamos en eso, estimada licenciada Jimena, bueno, la idea de que la educación se convierta en un pilar fundamental para la transformación social nos obliga a pensar en todos estos futuros posibles, en todas las alternativas que tenemos que construir a través de la educación, en cómo, para poder cambiar el rumbo, imaginar futuros alternativos, necesitamos de persona inteligente, creativa, capaz de transformar la realidad, de personas con deseos de superarse, de personas con ese amor por el mejoramiento humano. Muy bien, muchas gracias.
La segunda pregunta es, ¿qué importancia tiene el estudio demográfico en el desarrollo local? Bueno, creo que la demografía, el factor demográfico, es muy importante para contemplarlo incluso como uno de los factores socioculturales en el desarrollo local, porque se tiene en cuenta, por ejemplo, el crecimiento poblacional, cómo se valora ese aspecto, hacia dónde es la tendencia, constituyen elemento esencial para analizar, para poder hacer un diagnóstico, para poder establecer políticas públicas, para poder saber la asignación de recursos a nivel gubernamental en un territorio y no en otro, para poder proyectarse desde el punto de vista económico, cultural, social. Muchas gracias, doctora. Y la última pregunta que se nos dio fue, ¿los gobiernos municipales hoy tienen autonomía? Bueno, eso depende, depende de muchos factores, depende de las políticas gubernamentales, depende del nivel de relación que se dé de estos dos aspectos que mencionaba, la centralización y la descentralización, depende de cómo se maneje el presupuesto en los países. No podemos ni siquiera afirmar que exista o no una autonomía, es algo que está en proceso. Hay espacios que tienen autonomía en su municipio y otros que no y están en búsqueda de eso. De hecho, los trabajos de investigación que se consultan en el área de administración de empresas, de economía y finanzas, de educación, muchos están proyectados a la transformación social de sus municipios. Y eso ya es un aporte a la verdadera transformación social desde la localidad. Muchas gracias, doctora, por contestar todas las preguntas. Sabemos que su aporte ha contribuido bastante al conocimiento de los participantes que están aquí presentes, que de una u otra forma han podido compartir sus dudas y consultas sobre el tema, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hay una pregunta, Sí, estimada Jimena, claro que sí. ¿cómo propiciar el desarrollo local a partir de la mejora de la calidad de vida de nuestros estudiantes, potenciando sus habilidades para una vez terminada la fase de trayectoria educativa, estos aporten a la transformación de su entorno? Nos pregunta Sheila Zafra. Bueno, ¿cómo potenciar eso? Bueno, implementando realmente el modelo de formación por competencias, porque el modelo de formación por competencias es lo que va a garantizar que nuestros egresados sepan hacer. Y a veces en nuestras instituciones hablamos de este modelo y no lo llevamos a la práctica. Entonces seguimos con el conocer y ya no es suficiente el conocer. Hay que tener estos 5 pilares: el conocer, el saber hacer, el saber ser, el saber convivir y el saber transformar. Implementando el modelo de formación por competencia se garantizaría eso. Hay otra pregunta de Cristian Pichasaca Estás acá. que plantea cómo trabajar esto. No es ni una pregunta, es una reflexión sobre la nacionalidad, el rescate de las tradiciones de los pueblos indígenas y de cómo plantear esto para poder transformar la realidad. Creo que despertar el interés y solo pensar en qué puedo aportar a mi pueblo ya es un logro, ¿no? Creo que tenemos que todo el tiempo estar pensando en qué vamos a hacer. Es parte de la esencia del ser humano en preguntarnos nosotros mismos, ¿y qué hago aquí? ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar así? ¿Me miro? No. ¿Qué voy a hacer para transformar? Muy bien. Ahora vamos a compartir pantalla. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos por la atención, la verdad. Muchas gracias. Por último, presentaremos los próximos eventos del primer ciclo de conferencias internacionales WICS 2023. Tenemos a la doctora Zaida Mireya Hosto de San Mataro, con su tema La gestión de programas y proyectos sociales bajo el principio de la dialógica. Su ponencia será el día martes 28 de marzo, a horas 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador.
Como siguiente punto tenemos la ponencia del magíster Rodrigo Hernán Rivas Paz, con su tema transversalización de la perspectiva de género que corresponde al proceso de adopción de la formativa internacional en la formación de contingentes para operaciones de mantenimiento de la paz en Ecuador, entre otros, años 2015 a 2021. Se dará a las 18 horas México, 19 horas Colombia, Ecuador. Y por último tenemos la ponencia del doctor Máximo Santos Miranda con el mundo fintech, que se dará el 8 de abril, el día sábado, a las 10 horas México, 11 horas Colombia, Ecuador. Bien, llegamos al final del evento de esta noche. Para finalizar, queremos agradecer a todos por haber participado en el primer ciclo de conferencias internacionales WICS. Muchas gracias a nuestra panelista por su excelente labor, la doctora Odalis. Esperamos haber cubierto todas sus expectativas y haber fortalecido sus conocimientos sobre los factores socioculturales en el desarrollo local, que fue un tema principal de este evento. Esperamos tengan todos ustedes muy buenas noches y nos despedimos hasta la próxima vez. Muchas gracias.